Cristiano Ronaldo lanza un tiro libre y le proporciona al balón de fútbol una velocidad de 40 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 47 grados, calcular la velocidad del componente X, la velocidad del componente Y, la altura máxima y la distancia. Lo primero que vamos a hacer, mi asistente, vamos a poner los datos del problema. Y nos vamos a dar cuenta de que le proporciona al balón de fútbol una velocidad de, esa sería la velocidad inicial, 40 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de, se está refiriendo al ángulo teta, que es de 47 grados, y nos hace la pregunta. Por cuestión de espacio, mi asistente, ¿qué te parece si lo vamos a ir explicando de acuerdo a los problemas, o dicho de otra forma, a los cálculos que quieren que realicemos? Como por ejemplo, no hay que perder de vista de que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, empezamos primero con la velocidad del componente X, que se está refiriendo a ¿qué? A la velocidad inicial en X, o sea, la velocidad del componente X, ahí lo tenemos, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. Hay que tener presente eso. Entonces decimos, la velocidad del componente X va a ser igual a que nosotros digamos, ¿de cuánto es la velocidad inicial? Ahí lo tenemos, de 40 metros por segundo. Como esta es una multiplicación, chicos y chicas, lo vamos a dejar así, mi asistente, ¿qué te parece? Lo vamos a dejar planteado de esa forma, ¿verdad? Entonces decimos aquí, por el coseno del ángulo teta, que en este caso serían los 47 grados. Ahora, decimos la velocidad del componente X va a ser igual a 40 metros por segundo. Luego vamos a hacer el respectivo cálculo. ¿Cuánto es coseno de 47 grados? Ese va a ser igual a prácticamente 0.68. Lo vamos a dejar como 0.68. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar. Si nosotros multiplicamos 40 por 0.68, y eso nos va a dar prácticamente la velocidad del componente X va a ser igual a 27.2, que estamos hablando de metro por segundo. Ahí lo tenemos, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, vamos a calcular lo que es la siguiente, que es la velocidad del componente Y. Hagámoslo por aquí, pues la velocidad del componente Y va a ser igual a que nosotros digamos la velocidad inicial por el seno del ángulo teta. Hay que tener presente eso, chicos y chicas. Ahora, entonces, la velocidad del componente Y va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 40 metros por segundo. Venimos nosotros y lo vamos a multiplicar, lo vamos a dejar así en paréntesis, multiplicado por el seno del ángulo teta, que ya se saben que son los 47 grados. Ahora decimos la velocidad del componente Y va a ser igual 40 metros por segundo multiplicado por ¿qué? ¿Cuánto es seno de 47 grados, chicos y chicas? Y eso nos va a dar prácticamente 0.73. Lo vamos a dejar con centésima. Ahora, la velocidad del componente Y va a ser igual. Si nosotros multiplicamos 40 por 0.73, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 29.2, ¿qué? Metro por segundo. Como pueden ver, pues chicos y chicas, aquí tenemos la primera respuesta y aquí tenemos la segunda respuesta. Bueno, pongámoslo por aquí, por mi asistente. La velocidad del componente en X nos dio ¿cuánto? Ahí lo tenemos. Veamos, pongámoslo aquí arriba, mi asistente. ¿Qué te parece? Nos dio 27.2 metro por segundo. Y la velocidad del componente Y, ¿cuánto nos dio? 29.2 metros por segundo. Ahí lo tenemos. Ahora, luego vamos a calcular lo que es la altura máxima, que se calcula de la siguiente expresión, que nosotros digamos
altura máxima va a ser igual, abrimos paréntesis, velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo teta, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Luego todo esto lo tenemos que dividir entre 2 por la gravedad. Ahora, ¿y eso aquí es igual? Abrimos paréntesis, la velocidad inicial, que es de 40 metros por segundo. Estamos sustituyendo datos, chicos y chicas. Luego, ¿qué vamos a hacer allí, mi asistente? Bueno, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo teta, que es de 47 grados, cerramos paréntesis, y elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues lo vamos a dividir todo esto entre 2 por la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Continuando con la explicación, pues decimos nosotros que esto es igual a que nosotros digamos lo siguiente, a que nosotros digamos paréntesis 40 metros por segundo, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto equivale seno de 47? Eso nos va a dar prácticamente 0.73, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Ahora, y todo esto lo dividimos entre ¿cuánto es 2 por 9.8? Y eso nos va a dar prácticamente 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, continuamos aquí, chicos y chicas. Este va a ser igual a que nosotros digamos ¿cuánto es 40 por 0.73, mi asistente? Y eso nos va a dar prácticamente 29.2 estaríamos hablando de metros sobre segundo. Ahí lo tenemos. Y todo esto elevado al cuadrado. Luego lo vamos a dividir entre 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso qué va a ser igual? Si nosotros decimos 29.2 al cuadrado, es como que nosotros digamos 29.2 por 29.2. ¿Y eso qué va a ser igual? A que nosotros digamos 852.64, que estaríamos hablando de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso qué va a ser igual? Si nosotros hacemos esa división, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar prácticamente ¿cuánto? Nos va a dar 43.50 estaríamos hablando de, cancelamos los segundos al cuadrado, eliminamos un metro y me queda metro. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, por mi asistente, podemos decir nosotros entonces de que la respuesta de la altura máxima es de ¿cuánto? Es de, ahí lo tenemos, 43.50 metros. Ahora, nos hace falta calcular la distancia, mi asistente, y esa distancia lo vamos a calcular de la siguiente manera, de que nosotros digamos, distancia va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por ¿qué? Por el seno de 2 por el ángulo teta, y todo esto dividido entre ¿qué? Entre la gravedad. Hay que tener presente eso, mi asistente, ¿qué te parece? Ahora, venimos nosotros y vamos a sustituir datos como por ejemplo la velocidad inicial, ya sabemos que es de 40 metros por segundo, lo vamos a dejar elevado al cuadrado, toda la expresión, y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por, dejémoslo en paréntesis, por el seno de 2 por el ángulo teta. En este caso, si el ángulo teta es 47 grados, ¿cuánto es 2 por 47? Eso va a ser igual a 94, estaríamos hablando de 94 grados. Cerramos paréntesis, luego lo vamos a dividir entre la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, por cuestión de tiempo, mi asistente, venimos y hacemos el siguiente cálculo. ¿Cuánto es 40 al cuadrado? Decir 40 al cuadrado es como que nosotros digamos 40 por 40 y nos va a dar 1600 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, luego lo vamos a multiplicar ¿por qué?
por el seno de 94 grados, chicos y chicas, y todo esto lo vamos a dividir entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, por cuestión de espacio, solamente vamos a multiplicar de una sola vez. Como decimos 1600 multiplicado por seno de 94, chicos y chicas, y eso nos va a dar prácticamente ¿cuánto? Eso nos va a dar, pongámoslo por aquí por mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar prácticamente, si hacemos esa multiplicación, veamos, a multiplicar 1600 por seno de 94 nos va a dar 1596 puntos, y vamos a poner todos los decimales, mi asistente, ¿qué te parece? Y ya se saben que son metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a dejar aquí porque no hay espacio. Luego lo vamos a dividir entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros hacemos esa división, mi asistente, nos vamos a dar cuenta entonces de que esa distancia va a ser igual. Veamos cuánto es 1596.1024.8. Poniendo todos los decimales, tenemos que dividirlo entre 9.8 y eso va a ser igual prácticamente a 162. Lo vamos a dejar aproximado a la centésima 88, que estaríamos hablando de, cancelamos los segundos al cuadrado y eliminamos un metro y me queda metro. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice que calculemos lo que es la distancia, bueno, esa distancia es de, ahí lo tenemos, 162.88 metros. Bueno, pues si te gustó el video, dale like, compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.